Ante todo, buenas tardes a todos. Y qué voy a decir yo que no haya dicho ya Juan, veremos a ver. Bien, empezando, daros las buenas tardes y quisiera dar las buenas tardes especialmente al alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, y a una persona que admiro mucho, que es Gemma del Corral, que es nuestra concejala de Cultura. ¿Qué decir? ¿Qué decir cuando soy artista plástico y digo que no me gusta hablar en público? Solo que quizás Málaga es mi debilidad y cuando me llaman para hablar en público siempre digo que sí y después me arrepiento. Yo fui a hablar con Juan, Juan me invitó a hablar y yo fui a convencerle un poco de que quizás no era la persona más adecuada para hablar en público, y Juan en solo 3 minutos me convenció de que sí era la persona adecuada para contar un poco, efectivamente, una cosa muy importante que nos dimos cuenta en la conversación, y es que hay un paralelismo muy bonito, ¿no?, por así decirlo, entre mi carrera y la carrera artística de Málaga. Y para ello, yo creo que tengo unos cuantos minutos para hablar, pero no voy a hablar todos los minutos que tengo. Para ello voy a hacer algo que no suelo hacer nunca, y es contaros mi vida. Si no me gusta hablar en público, menos me gusta contar mi vida, pero aquí que somos pocos y creo que no nos escucha nadie, quizás os voy a contar una anécdota o algo que pasó que me hizo descubrir que Málaga sí era la ciudad, ¿no?, la ciudad donde yo quería estar. Yo nací en Málaga, he nacido en Málaga, pero durante muchos años de mi vida he vivido en Barcelona, he tenido que vivir en Granada, he vivido en varios sitios y en Málaga nunca paraba más de un año. Y hace unos 15 años, quiero recordar, por amor, conocí a mi pareja y decidí venirme a Málaga a vivir. También pensé que era una cuestión de año, de 6 meses, un año, porque efectivamente en aquel momento yo no tenía la conciencia o el conocimiento de que Málaga era aquella ciudad que yo pensaba que era cultural o que era... La imagen de Málaga era más, por aquel momento ya siendo un poco turística o tenía... Pero ya había aquellas ideas de que había un proyecto de un museo, había un proyecto de un centro de arte contemporáneo, y al poco tiempo decidí con mi pareja, con mi mujer, la que ahora es mi mujer, que nos teníamos que ir de Málaga, de que, bueno, pues que había que, los artistas, ¿no?, se supone que tenemos que salir, viajar, ir a otros países, como hacía Picasso, como hacían todo. Y decidimos, yo quería ir a Berlín, en principio porque Berlín hace 15 años parecía que era la ciudad de moda o la ciudad de los artistas, y en una conversación con Alicia decidimos que nos íbamos a Nueva York. Hacíamos el sueño americano, ¿no?, era como artista, recién salido, vámonos. Y nos fuimos a Nueva York, cogimos unos ahorros, ¿no?, los ahorros que cogimos después de la exposición del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el CAC Málaga, y decidimos plantarnos en Nueva York a ver qué pasaba. En aquel momento te dejaban estar 3 meses y podíamos estar más. ¿Y qué nos pasó? Allí empezamos, llegamos, encontramos galerías, conocimos gente, efectivamente, y en 2 meses, antes de que terminara la visa aquella de 3 meses, yo le dije a Alicia, Nueva York no es para nosotros, no solo es para nosotros, sino que Nueva York ya no es la ciudad, ni es esa ciudad, está llena de artistas y somos otro artista que quiere ser artista en Nueva York, o que quiere ser. Y me di cuenta que ya habían desaparecido los grandes centros de arte, las grandes ciudades de arte mundiales, como a principios del siglo XX, París, Londres, Nueva York, ya no era necesario. Ya había que apostar por otra cosa. Y una conversación con un galerista muy importante, o no me recuerdo quién, y me di cuenta que ellos estaban más interesados en lo que pasaba afuera que lo que pasaba dentro de Nueva York. Por tanto, si un artista eras otro artista en Nueva York, era mucho más interesante que ellos decían, ¿cómo tú, viviendo en una ciudad en el sur de Europa, casi pegando con África, ¿no?, cómo puedes hacer estas cosas y qué ocurre en esa ciudad para que haya arte o para que haya cultura? Y entonces fue cuando dijimos, creemos que debemos apostar por Málaga y creo que nos vamos a volver. Y no nos equivocamos. Esta es la cuestión. Nos vinimos para Málaga,
y en aquel momento, no sé si fueron 3 meses, 2009, 2010, ya había, Málaga tenía ya una estructura y tenía ya unos proyectos importantes que al principio recuerdo que había mucha crítica, que sí, que si no. Hoy en día creo que tanto mi carrera como la carrera artística de Málaga es un hecho. Málaga ya es la ciudad, si no solo ya de la ciudad de los museos, sino la ciudad de la cultura. ¿Y por dónde voy? A ver, nos vinimos y decidimos que Málaga era nuestro lugar. Y no nos equivocamos. Nos vinimos y por aquel entonces no había Instagram, no había Facebook, pero ya empezábamos a darnos cuenta que para saber lo que había en otra parte del mundo no era necesario vivir 2 años o 3 años ni en París, ni en Nueva York, ni en Moscú, ni en Berlín. Que desde Málaga y con las infraestructuras que teníamos en Málaga podíamos llegar al mundo entero. Que yo podía desayunar en Málaga y cenar en Nueva York. Que yo podía desayunar en Málaga y tomarme una cerveza en París. Podía desayunar muy temprano en Málaga y cenar muy tarde en Tokio. Y es cuando nos damos cuenta, ya nos hemos cuenta todos los artistas, que ya no existen estos grandes centros de arte y que es mucho más interesante para mí, para mi trabajo, desde aquí poder proyectarme en el extranjero. Y me salió bien. Y a Málaga también le ha salido bien. Dicen que lo importante es llegar, pero lo peor es mantenerse. Ahora nos queda mantenernos. Me queda mantenerme a mí y queda mantenerse a mi ciudad, toda esta estructura o este contenedor que tenemos, que hemos creado. Y hay que llenarlo de otras pequeñas estructuras dentro. Entonces, yo siempre he pensado, digo, ¿por qué los artistas de Nueva York vivían en Nueva York, los de París en París y los de Málaga nos tenemos que ir? Ya no es necesario esto. Ya tenemos artistas suficientes aquí, tenemos estructuras suficientes y lo que hay que hacer es intentar potenciar otra vez esas pequeños contenedores dentro de este gran contenedor. Y el paralelismo, yo con esta historia lo que quiero es entender el paralelismo que ha habido de mi carrera personal con la carrera de Málaga, ¿no? La carrera de Málaga ha cambiado radicalmente en apenas 15 años. 15 años no es nada. Si 20 años no eran nada, como dice la canción, 15 son menos. Y si en mi caso, y lo tengo que decir, en mi caso es la gente que me ha apoyado y la que ha estado conmigo, la que ha hecho posible que yo esté donde esté, creo que Málaga debe dar las gracias a una persona que es don Francisco de la Torre, y creo que es la cabeza pensante un poco con todo el equipo detrás, por supuesto, no se hacen las cosas solas. Es la persona que hace años quizás vislumbró o pensó en un proyecto y ese proyecto está realizado hasta aquí, solo que hemos visto que después de este escalón hay mucho más escalón, hay muchas más montañas por escalar. No sé si tenía mucho más tiempo para hablar, pero no quiero decir mucho más. Quiero darle las gracias simplemente, quiero decir que soy malagueño, que ya habrá dado cuenta que no me gusta hablar en público, pero mi debilidad es Málaga y siempre que me llaman intento estar aquí con todos vosotros y no pensaba que iba a haber tanta gente aquí. Si lo llego a saber, hubiera intentado convencer a Juan de que no era la persona adecuada para hablar en público. Así que muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, señor alcalde, Gema, Fundación Málaga. Yo estoy aquí para daros todo el ánimo posible. También podéis contar conmigo para lo que queráis. Espero que para abrir en público no mucho más. La próxima os escribo un texto. Y creo que tenemos muchísima suerte, aunque la suerte no es del todo azar, en tener estructuras como, por ejemplo, Fundación Málaga, tener todos nuestros museos, tener una cantidad de artistas que tenemos en esta ciudad, el cual estoy convencido de que voy a conseguir que algunos 2 o 3 o 4 vuelvan a salir internacionalmente, que es mi próximo proyecto. Estoy recabando información de un montón de amigos, artistas, para ahora cuando vaya a mi ruta por Asia, se lo voy a enseñar a todos los coleccionistas y a todas las galerías de Asia. Así que muchísimas gracias a todos y espero serviros cuando queráis, o lo que queráis. Muchísimas gracias.
Fundación Málaga. Súmate.